Ibrahim, Señor, que él no está pendiente a la clase, señor. Ibrahim, acá, Carla, ¿cuáles son esos tipos de textos? De textos continuos. La narración, la exposición, la descripción, la argumentación, la instrucción. Muy bien. Un documento y un documento. Miren que esos son los tipos de textos que se pueden utilizar en los textos continuos, que son el texto narrativo, el texto expositivo, el texto descriptivo, el texto argumentativo. ¿Qué hace Carla? Carla de pronto copia lo que ella le está interesando en ese momento. Ella dice, los tipos de texto no se me van a olvidar, los voy a anotar. Eso de pronto es una lista de chequeo que hace la niña. Y eso está bien. Eso está bien que ella vaya cogiendo los apuntes, porque si ella sabe que de pronto le puede fallar algo, ya tiene su plan B. Muy bien, esos son los tipos de textos continuos. ¿Por qué se caracterizan los textos continuos, Diego? ¿Por qué se caracterizan, Diego? Señor, yo alcé la mano para decirle que eso. No, señor, le iba a decir que yo no voy a poder participar porque tengo el internet malo y no entiendo. En oraciones, porque llevan una secuencia. No es que usted va a encontrar parte de la información arriba y después van a omitir parte de ese texto. No. Tiene que ser que si comienza el texto hablando de Carla y sigue después Chanel, tiene que seguir, no puede volarse. Empezar con Carla y volarse a Chanel y después comenzar nuevamente con Charo, ¿no? Porque entonces ahí ya se rompe esa secuencia del texto. Por eso es que ellos se caracterizan. Si él sabe qué son los textos continuos, él podría decir, señor, son los que se caracterizan porque vienen estructurados en oraciones. Ahí está. Es lo mismo que él fuera a decir que eran. ¿Cuáles son los textos cuando hablamos de textos narrativos? ¿Como cuáles, Andrea? ¿Cuáles textos narrativos conoces? Ustedes a diario están haciendo eso. Textos continuos. No. Si ya estamos hablando de los textos narrativos, ¿como cuáles son textos narrativos? Dame un ejemplo de un texto narrativo. Y lo hicieron la semana pasada. Cada uno de ustedes hizo eso la semana pasada. ¿Qué dice acá, Chari? ¿Qué me dice Elizabeth que está levantando la mano? Adelante. La narración como el cuento, la novela, crónica y biografía. Muy bien, la novela, el cuento, la poesía, si ustedes hicieron eso. El cuento hace parte del texto narrativo. La novela hace parte del texto narrativo. Esos son ejemplos de textos narrativos. Y ustedes lo hicieron. La semana pasada cada uno empezó a elaborar su propio cuento. ¿Qué nos dice acá Chanel que está levantando la mano? Señor, la narración sí tiene novela, cuento, fábula. En la novela de cuento y fábula es donde el narrador narra todos los hechos y los sucesos que están pasando o que han pasado. Y yo creo. Ok, Chanel, muy bien. Entonces, los textos continuos se caracterizan por su estructura. Su estructura está organizada. ¿Cuáles son los tipos de textos? De textos continuos, el texto expositivo, el texto argumentativo, el texto descriptivo, el texto narrativo. ¿Cuáles son los tipos de textos narrativos que ustedes conocen? El cuento, la novela, la poesía,
Esos son textos. Cuando hablamos de textos descriptivos es cuando el autor comienza a expresar las sensaciones. ¿Y cuáles son un ejemplo de esos textos descriptivos? Les decía el retrato. ¿Qué nos dice Carla? Adelante, Carla. Señor, me repite la pregunta, señor, no la escuché muy bien. No, estoy explicando, pero tú levantaste allá, estabas leyendo, se hace un ensayo. En los textos argumentativos es cuando ya usted va a argumentar. Usted está haciendo un proyecto y usted lo va a argumentar. Ahí entra esa parte. Pero por ahora nos vamos a centrar únicamente en los textos continuos y en los tipos de texto, y en este caso vamos a hablar del texto narrativo, es el que vamos a hablar, para que no se vayan ustedes a llenar de todo. Cada uno lo vamos a ir desmenuzando uno por uno. Entonces ahora sí nos vamos a ir a la plataforma. Vamos a pedirle el favor a Chanel, que estaba pidiendo la palabra. Adelante, Chanel, que ella quería compartir. Señor, antes de compartir le voy a decir una... Lee lo que tienes en pantalla, donde dice el señor sin cabeza. Señor. Cortaron la cabeza, pero después hubo una huelga y no pudieron enterrarlo. Tuvo que seguir viviendo sin cabeza y arreglársela bien o mal. Enseguida notó que se le había ido con la cabeza 4 de los 5 sentidos. Solamente le quedaba el tacto, pero llenó de buena voluntad. El señor se sentó en un banco de la plaza y tocaba las hojas de los árboles una por una, tratando de distinguirlas y nombrarlas. Ok, le pregunto a Ibrahim, Ibrahim, ¿cuáles son los sentidos? Todos tenemos los sentidos. ¿Cuáles son? Tú para comer tienes que aplicar los sentidos. ¿Cuáles son, Ibrahim? ¿Sí me escuchas? ¿Cuáles son los sentidos? Ibrahim. ¿Qué me dice Taliana? Taliana, ¿cuáles son los sentidos, Taliana? Taliana, ¿me escuchas, Taliana? Sí, señor. ¿Cuáles son los sentidos, mi amor? Menciona dos de los sentidos. Las orejas, mire, Los ojos, las orejas, la nariz. la nariz. Ok, Taliana. Ok, ¿qué dice Juan David Ceroy después Diego? Adelante. Los sentidos son el tacto, el gusto, el oído, el olfato y la vista. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice Diego? Señor, el sentido es que la vista, el olfato, las orejas y también Los sentidos. Mira, Diego, ya todos bajan porque ya Juan David Cerón fue muy claro y mencionó los sentidos. Y lo mismo fue Taliana, también ella participó y habló de los sentidos, esos que mencionaron ellos. El tacto. Usted para ir a la mesa o caminar, usted utiliza el tacto de la vista, porque usted primero tiene que ver. Lo mismo es cuando usted está aplicando su prueba acá, ahora mismo. Para leer, Juan David utilizó el sentido de la vista. Si usted va a la mesa y va a ingerir los alimentos, utiliza también el sentido del tacto porque usted está manipulando. Entonces, Ibrahim, debes saber que tú estás manipulando diariamente, estás aplicando tus sentidos. Tus sentidos. Cuando tú pasas y ves que tu mamá está preparando la comida y si huele delicioso, tú enseguida dices, porque te vino el olor y lo dices con el olfato. Si estás escuchando un ruido,
tú dices, ese ruido me molesta. Ahí está trabajando tu sentido del oído. Y cuando te llevas algo a la boca que dices, está dulce o está amargo, es porque estás aplicando el gusto. Entonces, todos los días ustedes están aplicando los sentidos. Era lo que le pasó al Señor. El Señor estaba aquí con los 5 de sus sentidos. Entonces, Roy, para ti, ¿crees que es posible vivir sin cabeza? ¿Crees que el Señor, después de leer la historia, es posible que el Señor pueda vivir sin cabeza? Roy, Roy, pero si no nos puedes escuchar, mi amor, no te des. Entonces, adelante si vas a participar porque está Andrea, está Juan David también pidiendo el acceso. Roy. Ok, ahí bajó la mano, entonces escuchamos a Andrea. No, señor. Señor, vivir sin cabeza, después, debes sentir las cosas, pero no puedes ver. Entonces hay que vivir con la cabeza. Ok. Yani, ¿cómo está organizado el texto? ¿Tú piensas que el texto está mal organizado? Señor, se le escucha entrecortado, no le entiendo. Yani, que si el texto está mal organizado. No. Juan David, ¿crees que es posible vivir sin cabeza, Juan David Cerón? No, necesitamos la cabeza para poder vivir. Claro. El sentido del olfato. Ok. ¿Qué dice Elizabeth? Porque sin cabeza no podemos respirar. Muy bien. ¿Qué dice Elizabeth? No es posible vivir sin cabeza porque no podemos respirar, oler, comer, ver a su alrededor y tampoco podemos hacer nada porque no vamos a escuchar ni a ver lo que pasa alrededor. Ok, entonces, Juan David Colón, ¿es importante para ti tener la cabeza? Sí, señor. Claro, muy bien, Juan David. Es importante porque gracias a ella es donde se desprende todo lo que genera después la parte de tu cuerpo. De aquí, Señor. la cabeza nos da órdenes, nos da orden a nuestro cuerpo. Escucho ahora. Diego, baja la mano que ya participaste. Dale la oportunidad a los otros niños que no han participado. ¿Qué dice acá Dana? Dana, ¿es posible vivir sin cabeza, Dana? No, señor, no, porque si vivimos sin cabeza no podemos vivir. También no podemos comer, hablar, oír, oler ni ver. Ok, ¿cómo está organizado el texto, Alejandro? Está organizado con... ¿Cómo está organizado el texto? ¿Qué dice Chanel? ¿Cómo está organizado el texto, Chanel? Señor, el texto está bien organizado, señor, porque está bien organizado porque cuenta qué le pasó al señor, después cómo tuvo que vivir y cómo se las arregló. Ok, ¿qué nos dice Ernesto que levantaba la mano? Adelante, Ernesto. Señor, es una forma continua, derecha, de izquierda a derecha, arriba abajo. Ok. Ok, Ernesto, es continuo el texto porque ahí está organizada en oraciones. El párrafo que compone ese texto está organizado en oraciones. Su estructura está secuencial. Cuando Chanel decía que es lo mismo que quiere decir Ernesto,
Es que está secuencial, no fue que omitieron, porque si aquí nos hubiesen quitado la segunda parte donde comenzaba, enseguida se notó, si nos hubieran quitado parte de esta oración, ahí sí el texto iba a estar desorganizado. Pero en esa forma está estructurado. ¿Qué dice Juan Cerón? El texto está organizado en párrafos. Ok, entonces vayan escribiendo, Carol, ves dando la respuesta enseguida. Vayan escribiendo todo eso que han dicho y van enviando. Señor, lo escribimos en la plataforma. Claro, mi amor, aquí donde dice, escribe tu respuesta. Es para escribir ahí y darle enseguida clic. Charo, Carol, comienza, mi amor, porque hay que pasar a la otra pregunta. Señor, ¿cuál era la clase de esta, señor? Diego, pero ¿por qué tú no te estás ubicando con las asignaturas, Diego? ¿Qué clase es en la que estamos, Ernesto? Ernesto, ¿en qué clase estamos? ¿En qué asignatura? Comprensión lectora, señor, comprensión lectora. Ok, muy bien, mi amor, gracias. Fíjate, Diego, ¿cómo vas a estar tú, Diego? Ellos nada más van a escuchar. Textos continuos están normalmente formados por párrafos que a su vez se hayan organizado en oraciones, ya eso lo habían ustedes escuchado. Ahí tenemos un texto continuo que es lineal, ordenado, se tiene que leer completo para entenderlo. O sea, si usted comienza leyendo la noticia de deportes, por decir así, usted comienza en la sección de deporte y ya usted comenzó una página del periódico a leer, no puede dejar de un lado y saltar a otro texto porque usted no va a entender el primero. Los textos continuos son aquellos que están organizados. Hasta ahí queda el video porque era corto. Dejar o vas a dejar, sube, baja un poquito el texto, comienza a leer. A ver, María Fernanda, no la encuentro aquí. Entonces comienza Valentina nuevamente. Lee, Valentina. Valentina. Señor, Lee, mi amor. Tú no lo escuchas. Lee el texto que tienes ahí en pantalla. a ti, María Fernanda, tú no nos ves a nosotros. Mi pregunta es si no nos ves, María Fernanda. Entonces, comienza Andrea. Después no digan que estoy mandando a leer a los mismos de siempre. Siempre que aprendió a ladrar. A Tito Monterroso está agradecido complemento de el perro que deseaba ser humano. Lo cierto que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje, con lapsos de desaliento en los que estuvo a punto de desistir, pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar, que lo había impulsado a ese adiestramiento. Antes de sus amigos decía con humor, la verdad es que ladro por no llorar. Sin embargo, la razón más valedera era su amor hacia sus hermanos perros. Amor es comunicación. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Sin comunicarse, para Raimundo presentó un día de Representó. gloria cuando su ladrido
fue comprendido por Leo, su hermano perro, y algo más extraordinario aún, él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, Raimundo y Leo dialogaban sobre temas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo. Por fin, una tarde se animó a preguntarle: dime, Leo, con toda franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo fue sincera: yo diría que lo que haces es bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota el acento El, a- humano. el acento humano. Ok, gracias, Andrea. Participación de Andrea. Porque si yo no puedo estar escogiendo nada más a Juan a Cheniel, a Andrea, que también hace buena lectura, Roy, que también, y hay otros niños más, pero hay, en varias ocasiones he mencionado al mismo estudiante y no ha leído. ¿Qué me dice Diego? ¿Qué comprendiste de esa lectura, Diego? ¿De qué se trata esa lectura? Que enseño que un humano que, que, que conoció a un león, pero el humano se quería convertir en un perro. Y el humano entrenaba para poder ladrar como un perro. Pero todavía el acento del humano era más o menos así como el del perro, pero todavía el acento del humano todavía se le notaba. Ok, ¿qué dice Chanel? Chanel, ¿de qué se trataba ese texto? Señor, según lo que yo oí con Andrea, yo creo que el texto se trataba de un hombre que él quería ladrar y quería ser perro. Entonces, él fue entrenando día tras día tras día para aprender a ladrar. Cuando él aprendió a ladrar, él le decía a sus amigos que él ladraba para no llorar, que su razón más valedera era su amor a sus hermanos perros. Entonces, un día él estaba ladrando y su hermano perro, Leo, le entendió y él le entendió a él. Y ahí fueron hablando y hablando, saliendo todas sus cosas y él se sorprendió por todas las visiones que tenía su hermano Leo. Y entonces él le preguntó que por qué, que si ladraba bien. Entonces el hermano Leo le dijo con sinceridad que lo hacía bastante bien, pero que todavía tenía que mejorar un poco porque todavía se le notaba el acento del humano. Ok. Juan, gracias, mi amor. Vamos ahora para que ellos respondan la pregunta. Devuélvete para que ellos vean la pregunta. Lee, Roy, la pregunta. Allá donde la tenías, Juan, deja la pregunta, el encabezamiento, ¿ok? Adelante, Roy. No, mi amor, allá donde tenías la pregunta, ponen por oraciones. En este caso va a participar Alejandro. Carla, silencia el micrófono, por favor. Participa Alejandro. Adelante, Alejandro. Los textos, ¿qué palabra es la que debe ir aquí para completar? Alejandro. ¿No me escucha? Sí. ¿Qué palabra debe ir, Alejandro? Bueno, entonces, ¿qué dice Carla? Adelante, desde que inició la clase, ahí está la respuesta, vayan respondiendo. Los textos continuos están compuestos por oraciones. Ok, Carla. Muy bien. Sigue la otra pregunta.
Los textos continuos son, Taliana, son, fíjate que nos están pidiendo ahí que vamos a escribir nada más 4. Vamos a escribir el nombre de 4 textos de textos continuos, 4 tipos de textos continuos. Como cuáles, Taliana, ahí ya te dan unos, tú vas a completar 2 más. Como cuáles. Como cuáles serían. Taliana, activa el micrófono. Niños, me van a regalar aquí un momentico. Un momento mientras. Señor, Un momento. los textos continuos. Un momento, Ernesto, un momento, que es que quiero que participe Taliana. Un momento, ahora yo te doy la palabra, no te preocupes. Taliana, Taliana, ¿me escuchas? Taliana, Taliana, ¿me escuchas? Taliana. Sí, Taliana, me tocas. ¿cuáles son? Menciona un tipo de texto continuo. ¿Cuáles son esos tipos de textos continuos? Taliana, menciona uno para completar. Taliana. Bueno, entonces continúa Ernesto. Está de testigo que le estoy llamando a la niña a participar. Ok, adelante Ernesto. Señor, ya son las 11:05. No, todavía no, todavía nos queda tiempo. ¿Qué dice Brenda? Iba a decir que los textos continuos son, es lo que iba a preguntar. No había oído bien. Bueno, y aquí nos respondieron, yo No, recortado. ya nos respondió Brenda. Brenda respondió que los textos continuos son los tipos de textos continuos, son el narrativo, pero tienes que aprender a hacer silencio, porque tú todavía no has aprendido que para poder escuchar y comprender, tienes que hacer silencio y escuchar a tus compañeros también, porque no solamente es escuchar la voz de la Es que profesora. acá hacen mucho ruido. No es escuchar la voz de la profesora, nada más, sino también la de sus compañeros, porque usted de ellos aprende. Yo cada día aprendo de cada uno de ellos. Y usted también tiene que aprender de sus compañeros. Se te decía que Brenda mencionó los tipos de texto, que son narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Esos son los tipos de textos continuos. Ahora dice, escribe un texto continuo con relación a la violencia en Colombia. Aquí usted va a crear un texto. Recuerden que comprensión lectora este año se le implementó producción textual. Y como es producción textual, usted tiene que empezar a redactar texto. Ese sí lo hacen con calma. Pueden iniciar y no es que van a escribir una sola línea, un solo párrafo, mis amores, no. ¿Por qué? Porque a medida que usted va avanzando, la exigencia va a ser mayor. Entonces, desde ahora ya deben ir preparando que cuando usted va a escribir un texto, no debe ser algo corriendo y que nada más sea de un solo párrafo o con 3 oraciones, no. Sobre la violencia en Colombia. ¿Qué pasa aquí en Colombia? ¿Qué es lo que sucede aquí en Colombia? ¿Quiénes han sido afectados con la violencia en Colombia?
Vamos a preguntarle aquí a mi amiga Charo, que está calladita, o a Didier. Didier, ¿qué has escuchado tú acerca de la violencia en Colombia, Didier? Didier, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Qué has escuchado tú acerca de la violencia en Colombia, Didier? ¿Han sufrido algunas personas o nadie ha salido lastimado? ¿Qué nos puedes decir, Didier? ¿Qué nos dice Elizabeth? Elizabeth, ¿has escuchado acerca de la violencia en Colombia? Un día escuché en el noticiero que en un río había salido gasolina, algo así. Tú dices que una vez te informaste que en un río se había contaminado porque había salido, ella decía gasolina, petróleo en ese momento, pero que ese petróleo fue producto de una bomba que había estallado y pues rompió el oleoducto ese y ese cayó a ese río. La violencia en Colombia ha generado mucho daño, claro. Las personas han tenido que salir muchas de sus casas, han tenido que salir y dejar todo, han tenido que dejar todas las cosas materiales para poder salvar su vida. Los niños que a veces ustedes encuentran en la calle que están pidiendo en ese instante una moneda porque no tienen nada que comer, es que sus padres han sufrido violencia, han tenido que sufrir eso de la violencia. Es como si llega alguien a la casa y le dice a usted, tienes que recoger todo y te vas. No te da tiempo ni siquiera de llevarte ropa. Y por eso es que a veces encontramos a esas personas que están pidiendo en la calle. Usted va a armar un texto con relación a eso. Ahí en el texto usted puede explicar si solamente son los niños los que han salido afectados, si las personas mayores no han salido afectadas. Usted puede decir en particular algún departamento, puede escoger si en el departamento de aquí del Atlántico se ha generado violencia. Y enseguida estamos alternando una asignatura aquí en comprensión lectora. Estamos relacionando la de competencia ciudadana, porque cuando hablamos de violencia, estamos hablando lo que ocurre y eso más que todo nos corresponde en competencia ciudadana, pero aquí estamos alternando porque usted está haciendo un texto continuo con un tema que pertenece a otra asignatura. Eso es cuando usted hace esa mezcla de esas dos asignaturas. Escuchamos a Yani. Adelante, Yani. Señor, que si puedo ir al baño. Comience. Roy está levantando la mano. Adelante, Roy. Señor. Señor, yo una vez escuché en la noticia que un carro se volteó lleno de gasolina y la gente... Los estudiantes, esto le va a quedar, es a ustedes. Señor, estoy haciendo mi texto yo solo. Ustedes son los que se dan cuenta. Bueno, mis amores, les digo algo. No, van a seguir trabajando ahora por la plataforma de Classroom. Deja de compartir Señor, antes de que se acabe la clase.